Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo a otro podcast del partido político Somos España. En el día de hoy contamos con la presencia de Jon Illescas. Jon, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Jon es autor del libro Educación Tóxica, que se está vendiendo bastante bien, está teniendo bastante buen predicamento y también recientemente acaba de iniciar pues, sus pinitos como youtuber, también con un notable éxito, ¿cierto? Bueno, eso parece, a ver qué tal va. Yo creo que esto es fantástico de momento. Bueno, pues por mi parte, darte la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos y te dejo con Juan Carlos Cortés y sus preguntas, ¿vale? Perfecto, un abrazo. Un abrazo, estamos. Bueno, antes de comenzar, darle las gracias, señor Illescas, por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Y proceder. La primera pregunta sería, ¿qué es la industria cultural? Bueno, la industria cultural es cualquier industria que produce cultura, pero la produce de una forma masiva. Sería lo que la diferencia de la artesanía. Entonces, industrias culturales sería los medios de comunicación, la industria de los videojuegos, la industria de los videoclips, la industria de la música, la industria incluso del libro, ¿vale? O sea, toda industria que produce cultura. De acuerdo. ¿Está el capitalismo banalizando, incluso erotizando más que nunca actividades perniciosas hacia el público más joven mediante videoclips, los videojuegos y todos sus medios? Sí, bueno, cada vez están utilizando más el recurso del gancho, del anzuelo sexual, porque es un anzuelo muy rentable para ellos desde un punto de vista económico, ¿no? Que al final es lo que prevalece, ¿no? La búsqueda de la ganancia. Entonces, debido a que el ojo humano, sea tanto el hombre como la mujer, ven con un 20% de mayor rapidez cualquier imagen con contenido sexual que cualquier otra que pueda considerar bonita, pueda ser un paisaje, pueda ser una foto de un animal, pueda ser cualquier historia, como el ojo humano lo ve un 20% más rápido, entonces claro, imagínate tú en YouTube, por ejemplo, que es la principal web donde se ven los vídeos de streaming, es la segunda web del mundo, que tú utilices, o sea, no utilizar el recurso sexual desde un punto de vista capitalista te pone por detrás en la carrera de la competencia. Entonces, por esa razón, cada vez el estímulo sexual se utiliza más, ¿no? De hecho, si observamos la industria publicitaria, que es otra industria cultural, vemos que lleva decenios, ¿no? Utilizando el recurso sexual. Y entonces, claro, como es una cuestión que unidireccional, lo único que pueden hacer es utilizarlo más y más y más. Es un camino sin salida, ¿no? Y se nos está vendiendo mediante a los artistas un estilo de vida tóxico e irreal. Hombre, no es en todos los casos, pero hay un porcentaje muy importante de artistas que venden, sobre todo, como decías en tu anterior pregunta, que venden a la juventud y sobre todo a los menores. Yo soy profesor de secundaria. A los menores, estilos de vida totalmente perniciosos en el sentido de, por ejemplo, un estilo de vida basado en la búsqueda de la ganancia compulsiva. También aparece una idealización y una visión muy romántica y muy hedonista, nihilista del consumo de drogas, además del consumo de drogas legales e ilegales, y de una forma, pues, digamos, cuantiosa, ¿no? Además, no como motivo de vergüenza, sino como motivo de orgullo. Cuanto más beban mejor, cuantas más drogas tomen mejor, incluso del narcotráfico. El modelo del narco se está haciendo cada vez más popular. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el artista Anuel AA, uno de los reggaetoneros más importantes del mundo, el gran ganador de los Grammys latinos, es una persona que estuvo en la cárcel, es una persona que en numerosos vídeos dice que utiliza armas, que es un narcotraficante, etcétera, ¿no? Al margen de que lo sea o no. Pero el mensaje que reciben los jóvenes y sobre todo los adolescentes de 12 a 14 años, de 12 a 15, es alucinante, incluso los niños, ¿no? Entonces es realmente tóxico. Pero claro, en el capitalismo eso no importa, ¿no? Lo que importa es ganar dinero, ¿no? Y aumentar el capital. A mí sí que... Perdona, Juan Carlos, me gustaría hacer un inciso con lo que estamos hablando.
No hace mucho, hace un par de años se puso de moda una serie en Netflix sobre la vida de Pablo Escobar, ¿no? Hablando del narcotráfico, y también pues me dio la sensación de que esta serie de alguna manera ha servido para idealizar un poco la figura, ¿no? Y yo recuerdo a todos los chavales, yo también soy profesor de secundaria, y recuerdo a los chavales que estaban siempre repitiendo las mismas consignas, ¿no? Y de alguna manera creo que se está de alguna manera idealizando a personajes tan tóxicos, ¿no? Siguiendo tu terminología, ¿no? Como Pablo Escobar, lo típico, ¿no? De plata o plomo, ¿no? Que se puso de moda hasta la saciedad, ¿no? Y no deja de ser anecdótico, pero creo que desde las plataformas de streaming también de películas y series, pues se tiende a esto, ¿no? Se tiende a determinados personajes que interesan, pues ponerlos en una posición de cierta respetabilidad, ¿no? No solo, Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo, no solo respetabilidad, sino de atractivo. Son una especie de héroes. Son héroes porque digamos que ya es el turbocapitalismo, ya no importa siquiera la moral, ni siquiera la ética, es el poder por el poder, ¿no? Estoy por encima de la ley, hago lo que quiero, ¿no? Es ese poder descerebrado que las industrias culturales promueven como algo positivo. A pesar de que luego en otros productos pues los pueden condenar o puede salir un policía que va detrás de un narcotraficante, pero cada vez el modelo narco es un modelo más positivo. También está esta otra serie, ¿no? De un profesor de física, ¿no? Que gana poco dinero, se pone enfermo. ¿Cómo se llama esta serie? Es muy famosa. Es Breaking Bad, ¿no? Y utiliza el narcotráfico como una forma, o sea, no hay un cuestionamiento de por qué en Estados Unidos no hay un sistema de salud universal, sino que eso es el detonante que le hace ser guay, ¿no? Antes era un profesor y era, con perdón, un mierda, y a partir de que se transforma en narcotraficante es alguien guay, ¿no? Para la industria cultural. Es algo aberrante, ¿no? Es el mundo al revés. Y te diré algo muy, muy curioso, ya que me has dicho lo de Pablo Escobar, que hicimos varias encuestas entre varios centros aquí en la región de Murcia, que es donde estoy trabajando, y también en la Comunidad Valenciana. Y una de las cosas que ocurrió fue que Pablo Escobar tenía un mayor reconocimiento que, por ejemplo, figuras históricas y religiosas como Mahoma, y te estoy hablando en institutos con una población importante de alumnos árabes y musulmanes. Entonces, imagínate. Y bueno, te digo Mahoma y te puedo decir pues Aristóteles, te puedo decir un montón de personajes insignes, ¿no? De la historia, que no tenían ningún tipo, o sea, no sabían quiénes eran, no tenían ni pajolera idea. En cambio, Pablo Escobar lo reconocían 4 de cada 5 jóvenes. Sí, y es más, un poquito antes del confinamiento, recuerdo una compañera que da inglés y me decía que había... Y no es, lo que te voy a contar no es una cuestión que solo haya pasado una vez, es una cuestión que se va repitiendo. En una redacción de inglés sobre qué le gustaría ser de mayor, pues un chaval que no era de familia desestructurada y que era más o menos buen alumno, decía que lo que quería ser de mayor era narcotraficante de cocaína. ¿Vale? O sea, imaginaos la fuerza que tiene esto. Luego también está la industria del videojuego, por ejemplo, en el GTA. También hay una extensión donde puedes tener tu laboratorio de cocaína y marihuana e ir distribuyendo la droga y matando a la competencia. Sí, bueno, lo del GTA es un espectáculo y yo tenía alumnos en primero de la ESO, que son, ¿cuánto tienen? 12, 13 años. Claro. Me dicen que si yo jugaba al GTA, le digo que lo conozco, realmente no lo he jugado a lo mejor a cuando la PlayStation 1, cuando era así desde arriba, ¿no? Que pasaban las demos. Tendría yo entonces 16, 17 años, no más. Y bueno, y me decían que si yo sabía lo que eran los tacones, ¿vale? Los tacones, ¿sabes lo que es? Los tacones, eso me suena a mí bueno, se están refiriendo claramente a la posibilidad que tú tienes de ir con tu personaje a un club de alterne y mantener relaciones sexuales con sí. O ya no solamente en un club de alterne, sino en cogerla y pararla en una calle y montarla en el coche, ¿no? Y eso es motivo de, no sé, de diversión, ¿no? Y yo creo que no, o sea, que a mí eso me chirría. Y además, Luis, hay un juego que se llama Max Payne, pero es que hay muchos. Hay un juego que se llama Max Payne 3, donde tú puedes coger a una prostituta y puedes dispararle de un modo harto realista. Mientras está desnuda la puedes acribillar
y va sangrando. Entonces, imagínate, es algo demencial, ¿no? Y además es una influencia brutal, una influencia absolutamente negativa para los adolescentes. Y entonces aquí vienen los típicos posmodernos, ¿no? Y dicen, bueno, pero ¿qué pasa? Es que van a coger... O los que quieren minimizar el asunto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que va a coger una pistola y se va a poner a matar gente, o va a coger un coche y va a atropellar a la gente? No, perdona, la cuestión no es tan burda. Lo que está absolutamente demostrado por más de 1 millar de investigaciones y por las asociaciones, por cierto, de pediatras, de psicólogos, de psiquiatras norteamericanos, nada sospechosas de comunistas ni de izquierdosos, está absolutamente demostrado que tener al joven, e incluso a una persona mayor, pero a los jóvenes más, viendo esa programación tan sumamente violenta, lo que hace es que la hace más agresiva y sobre todo la hace menos empática. Y aquí está la clave, porque cuando tú quieres cambiar la sociedad en un sentido positivo, en un sentido socialista, tener a gente menos empática es una victoria, desde un punto de vista capitalista, ¿no? O sea, todo esto, lo que a mí me gustaría que los oyentes les quedara claro, todo esto no es casual, ¿vale? Aquí hay millones y millones de dólares y esto no es casual. Aquí hay unas directrices. Sí. Es lo que tú dijiste una vez, creo, hablando contigo, la guerra cultural, ¿no? Que digamos que se intrinca con esa lucha de clases. Claro, tú fíjate... Mira, hace poco estaba precisamente viendo un youtuber que hay de pintura, ahora no recuerdo el nombre, que puso de manifiesto una cosa que yo ya había leído en un libro muy, muy bueno que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural, de Stonor Saunders, una investigadora excelente, que cogió, pues como sabéis que en Estados Unidos, cuando pasa un cierto tiempo, ciertos documentos se desclasifican, que eso está muy bien, aunque no son todos, ciertos documentos se desclasifican. Salió, por ejemplo, el apoyo que había hecho la CIA con respecto en pintura. Yo soy de Bellas Artes, aunque soy doctor en sociología, mi carrera, digamos, es Bellas Artes, y lo que pasaba es que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo la CIA fue potenciar el expresionismo abstracto. Yo no sé si os suenan los cuadros estos de Pollock, que son cuadros de estos con pintura así, digamos, con rayajos, para que os entendáis, ¿no? Entonces, potenció, dio muchísimo dinero junto con los Rockefeller. Todo eso está demostrado. O sea, todo eso no es ninguna teoría de la conspiración. Esos son documentos desclasificados, ¿vale? Financiaron esto porque tenían interés en que Estados Unidos apareciese como garante de la libertad en contraposición al arte que se estaba produciendo en la Unión Soviética. Entonces, tú imagínate si hacen esto con algo como la pintura, que es muchísimo menos popular que los videoclips, porque no hay nada que supere a la música, no hay nada que supere a los videoclips en influencia a los jóvenes, que no harán en otros contextos, ¿no? Tenemos también el videoclip de Katy Perry, de Part of Me, que fue financiado con el Pentágono, ¿no? Todo eso no es teoría de la conspiración, todo eso está puesto con datos, ¿no? En el libro. O sea que es una guerra cultural, claro, de primer orden. La verdad que me dejas de piedra. Juan Carlos, continúa si quieres. Sí, y a colación de esto, entonces, ¿qué necesita un producto audiovisual para llegar a un éxito en la sociedad actual? Bueno, pues necesita que los peces gordos inviertan mucho dinero en eso, ¿no? Por ejemplo, en el libro también cuento la cuestión que le ocurrió, hubo al fiscal de Nueva York, Elliot Spitzer, en 2005, hizo una investigación. Este tipo era del Partido Demócrata, del sector de izquierdas, hizo una investigación en la cual pilló a Sony y me parece que era Universal, Universal Music, Sony Music y Warner Music, pues cogió a las discográficas más importantes, a dos de las más importantes de ese momento. Sony estaba entre ellas, no recuerdo si la otra era Universal o Warner, y las acusó de payola. Entonces, ¿qué se preguntarán los oyentes? ¿Qué es payola? Pues payola simplemente es poner dinero para que las canciones suenen más veces en la radio, ¿no? Entonces la gente le venden como que las canciones suenan en la radio porque ellos llaman o dicen que es su favorita o le hacen encuestas. Eso tiene un poder, pero claro, ya previamente la selección que hacen cuando ponen por primera vez una canción
es suya y va a través de dinero. O sea, las discográficas pagan un dinero mediante agentes que se llaman promotores independientes, que son gente que le pagan con dinero negro, y ahí hay mucho círculo mafioso, etcétera. Y de esa forma suenan más veces en la radio y por tanto las conocen más. Y eso también pasa en los canales de streaming de vídeos, ¿no? Lo que pasa es que esto es algo de lo que se habla poco, evidentemente, porque es una cosa... Y entonces en la investigación salió gente tan importante como Jennifer López. O sea, se descubrió que Jennifer López, que por aquel tiempo llevaba 3 o 4 años, no, 5 o 6 me parece que llevaba, se estaba pagando para que sonara más. Y bueno, Jennifer López todavía la conocemos, ¿no? O sea, imaginaos el poder que tienen. Básicamente es tener dinero y luego, evidentemente, que guste un mínimo, ¿no? A la gente. Pero la clave es tener dinero detrás y además, si me permites, dinero negro, disponible, líquido, para que puedas engrasar toda la maquinaria que conlleva eso, ¿no? Sí. A colación de esto, yo me estoy acordando de hace años en un telediario, una noticia que decía cómo que habían creado unos investigadores de la universidad de no sé dónde, habían creado un software, ¿no?, que te permitía adivinar o intuir qué canción iba a tener un mayor éxito en el mercado, en base a su ritmo y en base a, en fin, a una serie de parámetros que ahora no te puedo poner en pie, sí, pero que hay software que determinan qué canción puede hacerse popular o puede, digamos, hacerse más... se puede meter más en la mente de la gente, ¿no? Y pusieron como ejemplo una de Maroon 5, que creo que era, no sé, no recuerdo cuál era. Sí. Y, por ejemplo, la canción tal de Maroon 5 tiene altas posibilidades de convertirse en un hit mundial. Claro, es que de hecho el software más avanzado que hay, que se llama Hit Predictor, lo tiene comprado iHeartRadio, que es la sucesora de Clear Channel, que es, digamos, los 40 en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ellos por supuesto utilizan ese tipo de software, ¿no? Pero claro, aquí, o sea, es un engranaje que funciona por medio de varios factores. Uno de ellos es, como he dicho, la payola, tener también dinero legal para pagar dinero legal e ilegal, el legal, por supuesto, y luego, evidentemente, tener canciones muy sencillas que se metan en la cabeza, que repitan muchísimo el estribillo, como todos los oyentes saben. Lo repite, o sea, hay una canción de Daddy Yankee que repite el estribillo 168 veces. 168 veces. Entonces, claro, así, te guste o no te guste, se te queda en la cabeza, y como encima controlan que tú esa canción, porque vosotros lo sabéis, no sé, la música va a gustar a vosotros, pero al final uno acaba siempre escuchando las canciones de moda, porque es muy difícil. Quizá ahora con el confinamiento sea más fácil evitarlas, pero cuando sales por ahí o vas a cualquier sitio, o un hilo musical, o un centro comercial, o un gimnasio, o lo que sea, al final te encuentras estas canciones, ¿no? Y estas canciones, a base de repetir y repetir, lo que producen en cualquier persona, incluso aunque no le guste ese tipo de música, es el efecto de vuelta a casa, que es un efecto por el cual tú, por ejemplo, si digo Despacito, seguro que muchos oyentes recuerdan el estribillo de la canción. Pues si ellos son capaces de anticiparse cuando están oyendo la canción, anticiparse al estribillo, eso produce en el cerebro una sensación de placer, aunque no te guste la música. Entonces, claro, si te machacan, si controlas la red de distribución de la música y te van machacando una y otra vez esa música, pues hay gente que no la escuchará, pero ¿cuánta otra gente no la va a escuchar? ¿Y cómo se combate hoy día en una sociedad tan avanzada, gracias a Internet y a la grande tecnología, esta cultura dominante? Bueno, yo creo que la única forma, en el libro lo comento diversas cuestiones que se pueden hacer. Para generar otro tipo de cultura realmente habría que crear una industria cultural contrahegemónica. O sea, unificar todas las personas que están por otro tipo de cultura, de carácter más socialista, además de compartir con otro tipo de valores, fraternidad, solidaridad, amor, etcétera, y crear una industria cultural, unificar todos los recursos y crear una industria cultural que fuese transnacional y que pudiese competir con esto, porque es que si no, no puedes competir, porque necesitas recursos, necesitas hacer, por ejemplo, necesitas promover una música que tenga otros valores, pero que sea atractiva, porque no puedes promover ahora de repente cosas minoritarias, tienes que llegar a las masas, tienes que llegar a las mayorías. Entonces, llegar
con un producto que aúne comercialidad, pero también calidad, que no están reñidos, y que pueda elevar el gusto cultural de las masas, además de, por supuesto, pues que hubiesen más programas de educación musical, ¿no? Que se está perdiendo. Luis lo sabrá, todo lo que es artístico y de pensar se está borrando del mapa, desde educación plástica, filosofía, etcétera, pues música también. Entonces, elevar el nivel cultural de las mayorías y hacer una industria cultural contrahegemónica, porque si no, no hay ninguna posibilidad de ganar esta partida. O sea, de pequeños esfuerzos somos hormiguitas que no servimos para nada. Tenemos que unirnos. Sí, con lo que he dicho antes, de musicales y de los estribillos, entonces nos están dictando desde las grandes empresas cuáles deben ser nuestros gustos culturales. Por supuesto. O sea, la respuesta es por supuesto. Por supuesto. Cualquier otra cosa que te diga es falsa. Están dictando hasta qué tipo, por ejemplo, ahora, qué tipo de relaciones son las deseables. Cada vez más, a mí me hace mucha gracia cuando determinados teóricos posmodernos o feministas empiezan a decir que hay una cosa muy grave con ciertas canciones de Amaral o no sé qué o tal. Digo, pero bueno, vamos, primero, Amaral, ahora los jóvenes no lo escuchan. Amaral no es Daddy Yankee, no es Anuel, no es Maluma, no es nadie de estos, ¿no? Segundo, el amor romántico está en retroceso total. O sea, el amor el tipo de relación que se fomenta para los jóvenes son relaciones promiscuas, siempre. Donde lo importante es la acumulación, donde se puede hacer una analogía con la acumulación de capital y con la promiscuidad del mercado. Yo tengo unas mercancías y cuando tengo un par de zapatos, cuando se rompen o salen unos mejores, me compro otros. ¿Por qué? Porque eso rompe las relaciones entre las personas, las relaciones de confianza. Entonces, al final, es como, bueno, pues son turnos en la vida, ¿no? Y ahora llega uno, ahora viene otro, etcétera. Y eso lo que hace son personas débiles. Entonces, cada vez más fomentan un tipo de canciones, por ejemplo, en el reggaetón. Salió hace unos años y pico, salió una canción muy famosa con un tipo que se llamaba Lunay, que era un reggaetonero, y que la canción se llamaba Soltera. Entonces el estribillo decía estar soltera está de moda, y salieron un montón de canciones con ese rollo, ¿no? Con esa dinámica. Entonces al final, cuando entrevistábamos a los chavales, había muchas chicas que decían, bueno, es que yo, si me gusta una persona de verdad, yo no se lo puedo decir a mis amigas, porque con sus palabras decían, porque quedo como una pringada. O sea, lo chulo cada vez más se está imponiendo, que es pues estar con cuantas más personas mejor, ¿no? No es todo así, pero esa es la tendencia hacia donde vamos. Entonces, la está fomentando una sociedad individualista y cada vez más deshumanizada. Por supuesto, porque piensa que si tú consigues eso, lo que estás haciendo es abaratar la fuerza de trabajo, estás abaratando los salarios, porque la gente, cuando las hormigas van solas, son más fáciles de machacar. Una hormiga sola no puede coger una hoja. Entonces, si tú eres un trabajador y tienes un pensamiento absolutamente individualista, eres absolutamente indefenso. Indefenso porque ¿para qué te vas a meter a un sindicato? ¿Para qué vas a ir a una huelga? ¿Para qué vas a ir a una manifestación? Si te han enseñado a ir a pensar en ti exclusivamente, cuando precisamente es el momento de la historia donde más interdependientes somos de los demás, porque no hacemos casi nada de lo que consumimos, ni físicamente ni intelectualmente. Entonces, el programa, por decirlo así, el software que implantan a la gente individualista es un software perdedor, claramente perdedor. Hay ciertos sellos discográficos y productoras de cierto tamaño económico que permiten discursos a sus artistas que pueden sonar con tono izquierdista, pseudo-revolucionario, como el artista Residente. ¿Crees que se ha mercantilizado este tipo de discursos? A ver, la mercantilización, cualquier producto que esté en el mercado es una mercancía. Incluso mi libro, que yo considero contrahegemónico, pues es una mercancía, ¿no? Está financiado por un capital y va hacia un público, etcétera, ¿no? Esta es la dinámica de la producción capitalista. Bien, pero evidentemente puede haber mercancías que tengan un valor de uso
contrahegemónico, o sea, que su ideología, que su propuesta sea de superación del sistema, ¿no? Como podría ser mi libro, o bueno, todos los libros, los 3 libros que he hecho. Pero, o tantos otros, ¿no? Autores y películas. Entonces, puede haber algún artista en estas grandes discográficas que tenga un contenido izquierdista. Suele ser más habitual en las pequeñas. Pero en las grandes, como tú has dicho, René, por ejemplo, ha vuelto con Sony. Y por ejemplo, Sony también tuvo en su momento los famosos Rage Against the Machine, que fue de los grupos más izquierdosos que ha llegado al mainstream que todos recordamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos envían ese grupo al nicho de izquierdas. Entonces, tú controlas un nicho que ya está, o sea, hay una gente de izquierda, esos grupos son contados como habas, los envías a ese nicho y el nicho permanece estable. Tú no estás haciendo que la mayor parte de la oferta sea izquierdosa. Tú estás diciendo, bueno, tengo 1000 artistas y tengo uno que es de izquierdas. Pues eso lo único que te hace, te fortalece, porque estás controlando la disidencia. Y no estoy diciendo que René sea un malvado capitalista, etcétera, ¿no? Lo que estoy diciendo es que desde parte de Sony eso es absolutamente, en fin, es inocuo. No les hace nada, porque lo que les sirve para decir, no, ¿ves? Nosotros somos demócratas, aquí lo importante es que triunfe. Si es bueno, a nosotros nos da igual que hable de la izquierda o de lo que sea. Pero esto es totalmente falso, es totalmente falso. De hecho, yo tuve una entrevista con el que fue más adelante encargado del grupo Prisa de música, por tanto, los 40, Cadena Ser, etcétera. Y bueno, cuando le pregunté por qué no había más grupos con mensaje social y tal, me dijo, bueno, que eso era una cosa del pasado, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, que hay una clara intención de no ampliar ese mercado y tenerlo simplemente ahí contentito, pero bien reducido. Es como pues tener a una izquierda indefensa ahí de 5%, de 7% que no llega al poder, ¿no? Conciliar el interés comercial y el artístico. Sí, claro que sí, es lo que te quería decir. Se puede aunar. Lo malo es que desde arriba te van a poner muchos impedimentos. Sobre todo, si quieres tener un mensaje humanista, emancipador, socialista, crítico con el sistema. Si tú quieres hacer arte, pero desde un punto de vista formal, o desde un punto de vista de alguna temática que ellos consideren que es inofensiva o que es favorable a sus intereses, entonces sí que te van a promocionar y vas a poder hacer arte. Pero si quieres hacer un mensaje emancipador, fraterno, etcétera, que aliente a la gente a tener ganas de luchar por un mundo mejor, ahí vas a tener todos los problemas, a no ser que seas René o que seas alguien de estos que ya ellos hayan elegido para el nicho de izquierdas y te dejen ahí. Pero nunca van a coger y a René lo van a poner en la misma liga que a Shakira, que también es de Sony. ¿Me entiendes? Sí. Pues eso es. Hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿Por qué desde ciertos sectores de la izquierda más progresista se ataca y se pone el foco en artistas como Maluma, por ejemplo, por su discurso sexista, sus letras con contenido sexista, pero se es más tibio o incluso se le llega a perdonar a otros como por ejemplo Bad Bunny, que hace una performance progresista vistiéndose de mujer y parece que se le perdona todo? Porque como estamos en un desierto, pues prefieren ver espejismos y oasis donde no los hay, ¿no? Entonces eso pues es más fácil para ellos. Además, como quieren sentirse cerca de... Es una actitud nefasta para mí, ¿no? Como quieren sentirse supuestamente cerca del pueblo, en lugar de cuestionar de dónde proceden los gustos del pueblo, y que no es el pueblo, no es todo el pueblo, porque Luis lo sabrá. En las clases siempre hay como una mitad aproximadamente de chavales que no les gusta ni Maluma, ni Anuel, ni Bad Bunny. No, hay un porcentaje significativo que no le gusta a esta gente, pese a que los machacan para que les guste. Entonces, la cuestión es que estos autores de una izquierda tímida, reformista, idealista desde un punto de vista analítico,
lo que quieren es ver cuestiones donde no las hay. Entonces para ellos es más fácil decir, sí, mira, Bad Bunny tiene un mensaje liberador o tiene tal, porque no entienden, no saben cómo funciona la industria de la música, no tienen ni pajolera idea, no han hecho un estudio serio, no han ido a la raíz, no se han metido no han hablado con los profesionales, no saben cómo funciona la historia. Y además de eso les resulta más sencillo pensar que Bad Bunny ahora de repente puede ser un referente de qué. De que si tiene en todos sus vídeos utiliza valores absolutamente procapitalistas de cosificación de la mujer, del hombre, etcétera. O sea, es absolutamente absurdo, ¿no? Pero a ellos pues les resulta más fácil creer que hay algo de izquierdas en el mercado, como cuando hablaban, no, en Operación Triunfo han cantado una canción de Violeta Parra o del otro. O sea, es absurdo. Si a ti te están dando lo que yo llamo el flujo de mainstream, tú imagínate que recibes el flujo, es la cultura, ¿no? Es un flujo continuo de contenido cultural. Tú imagínate que fuese una ducha, imagínate esa analogía. Y tú tienes 24 horas, o sea, de las 24 horas que tiene el día, hay 3 empresas que controlan el suministro de agua y tienes de 24 horas, tienes 23 horas, 45 minutos de agua con barro. Y de repente aparece 5 minutos que el agua está sucia, pero no tiene tanto barro. Y dices tú, ay, qué bien, qué bien. No, el agua sigue sucia. Lo que pasa es que te han acostumbrado a un nivel tan infame que cuando ves algo mínimamente diferente ya te agarras a eso. Pero la cuestión es cuestionar toda la maquinaria. Porque si no, nunca vamos a salir de ella y nunca vamos a tener voz independiente. Al final lo único que vamos a poder hacer es aplaudir cuando alguien haga algo que no sea tan infame. Es absurdo. Bien. Canta Alejandro Sanz lo siguiente. Y no deberías haberme tentado, te gusta jugar. Si no quieres flamenquito, no me toques las palmas. A lo mejor es muy tarde para echarte atrás. ¿Cómo es posible que este texto, que dicho en una situación corriente sería algo lógicamente terrible, ¿por qué en el contexto musical le pones un hilo musical y lo pones en voz de Alejandro Sanz y queda bien y es un éxito? Bueno, pues porque se ha normalizado ya todo eso, ¿no? A mí, sinceramente, esa cita de Alejandro Sanz no me parece tan grave. Sí que es cierto que es un poco ahí rollo... Pero claro, hay muchas peores, ¿no? Hay muchas peores, como por ejemplo cuestiones de... O sea, se llegan a decir en canciones mainstream, en inglés, pero que los chavales luego lo traducen, ¿no? Que se han acostado con personas que estaban embarazadas y le han pegado una paliza, ¿no? Eso es muchísimo peor, ¿no? Pero lo que pasa es que hay una normalización de esto y no se cuestiona. A mí, Alejandro Sanz en particular, tanto en La dictadura del videoclip, que fue mi libro anterior, como en Educación tóxica hablo de él, como músico, considero que es un músico que puede ser respetable, pero como persona es absolutamente parte de la oligarquía y es alguien que desde siempre ha ido buscando el dinero, ha ido buscando el poder y que le da absolutamente igual la parte ética, ¿no? Por mucho que lo vistan con disfraces de personas sensibles, etcétera, ¿no? Yo tengo una opinión muy lamentable de él, sinceramente. No se veían en los videoclips como pasa ahora a hombres sexualizados, ¿no? Siempre se ha utilizado a las mujeres como los míticos portadas de disco de Heavy, que salía una mujer súper desarrollada, súper sexualizada, ¿eh? ¿Se está revirtiendo este fenómeno y se están empezando a utilizar más a los hombres como se ha hecho desde toda la vida con las mujeres? Sí, se está haciendo porque se está difundiendo un feminismo capitalista, un feminismo de consumo, en el que se pone a la mujer como una persona empoderada, pero empoderada a base de competir con el resto de personas, hombres y mujeres, y que precisamente por su poder económico puede subyugar al hombre. Entonces, este es el modelo de liberación que las industrias culturales plantean, ¿no?, a las adolescentes. Es una mujer hiperagresiva, muy sexualizada también, pero que es capaz de disfrutar y de cosificar, subrayo, cosificar a los hombres como la propia industria cultural cosifica a las mujeres. Es llamativo cómo ha cambiado la estética de los artistas de hará unos años hacia hoy.
se me viene a la cabeza Kurt Cobain, Cyndi Lauper, David Bowie, que no eran estéticamente grandes bellezas, físicamente. ¿Ha cambiado esto a día de hoy en el que cada artista que sale es guapo, es delgado, es musculoso, es atractiva? Totalmente, o sea, quitando en la parte más trap, música urbana, donde también se puede fomentar un hombre que no tenga, digamos, un físico que se considere mayoritariamente atractivo, ¿no? En este caso sí que lo ponen, sí que lo permiten, porque lo que quieren decir es, con el dinero, eso da igual. Ese es el mensaje. Pero en general no ocurre así. En general la imagen cada vez es más importante, para las mujeres muchísimo más. Y bueno, Cyndi Lauper ahora sería absolutamente imposible, Prince sería absolutamente imposible, David Bowie sería absolutamente imposible. Toda esta gente sería posible en, digamos, no sería ya música comercial, o Freddie Mercury, Queen, no sería música de masas, o sea, sería música comercial, sería gente que podría vivir de la música, pero no serían estrellas, porque no estarían en el flujo mayoritario. Fíjate que este culto a la belleza es tan fuerte que incluso en los sellos o en los subsellos de música clásica dentro de las grandes, de música clásica, te estoy hablando, que es la música más excelsa desde un punto de vista, o de las más excelsas, ¿no? Desde un punto de vista de calidad musical objetiva y de complejidad, donde más se valora la música, ¿no? La calidad musical. Bueno, pues aquí, incluso aquí, dicho por las personas que están en esas compañías, se potencia. O sea, tú tienes dos tipos, uno o dos chicas, imagínate dos chicas de ópera, y una chica tiene un físico atractivo sexualmente y es peor, y otra chica es mejor, perdón, la que tiene un físico atractivo es peor, y la que tiene un físico normal o no atractivo es bastante mejor. Se fomenta más la que tiene un físico atractivo. ¿Por qué? Porque te va a hacer que vaya más gente a sus conciertos, que compre merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que prevalece es la imagen, ¿no? Por supuesto, prevalece más cuando el público al que va dirigido es menos exigente desde un punto de vista musical, claro. Va a prevalecer más en la música pop que en la música clásica, pero es un componente que es transversal. Bien. ¿Por qué la iglesia tiene tanta en otros sectores artísticos, como por ejemplo el cine? Hasta el punto en el que ahora mismo casi no hay grandes artistas que no o hayan hecho una película o se hayan metido en una serie. Me acuerdo yo de cuando era más joven, el Disney Channel, artistas como Selena Gómez, Miley Cyrus, Justin Bieber, que daban siempre su parcela en lo audiovisual. Bueno, pues porque se produce una fidelización. Si tú, por ejemplo, estás Selena Gómez o Miley Cyrus y tú ya le haces un producto desde que es niña y conquista a las niñas de su generación, incluso un poquito por debajo, que suelen ser más atractivas para las personas que tienen un poquito menos de edad, claro, tú a partir de ahí ya has fidelizado al público y entonces te lo vas llevando por su evolución de cuando está haciendo series, como dices tú muy bien, en Disney Channel, en plan Happy Flower, a cuando de repente, oh, sorpresa, se hace mala y empieza a hacer vídeos muy eróticos o muy tal, ¿no? Todo eso, claro, te estás llevando a todo ese público que tienes, lo estás arrastrando y estás fidelizando. Es por la misma razón que cuando tú vas a un estudio cinematográfico actualmente, si tú dices, mira, yo quiero hacer una película y tiene final y aquí se acaba, y viene otro tipo y te dice, mira, yo quiero hacer una franquicia que no va a tener nunca final. Pues claro, evidentemente van a dar más dinero a la franquicia, porque saben que va a permitir pues, que se vendan más juguetes, que se hagan videojuegos, que se hagan camisetas, que se hagan películas, etc., etc., ¿no? Al final todo, la cuestión es el análisis económico. Y la razón está ahí, es que es más rentable, y en el mundo capitalista lo que se busca es la rentabilidad. Bien, pues con esto mi parte ya he terminado. Doy paso a Luis. Sí, bueno, yo te quería hacer una pregunta, aunque quizás me ponga un poco conspiranoico, ¿no? Y es algo que no me gusta hacerlo, por lo menos en público. Bueno, el público, para el público que nos escuche, ¿no?
estabas hablando antes, ¿no?, de que una de las estrategias de las élites en esta guerra cultural es la de separar, aislar al individuo del colectivo. ¿No crees que eso es algo que está pasando directa o indirectamente con el confinamiento que estamos viviendo? Por supuesto, mira, Luis, yo todos los libros que he hecho, evidentemente, son libros basados en investigaciones científicas, empíricas, además digo cosas bastante gordas y me tengo que cuidar muy mucho de que tenga suficientes pruebas para sostenerlo, ¿no? Entonces, esto por una parte, ¿no? Entonces, lo que yo puedo probar llega hasta donde yo puedo probar, ¿no? Yo no estoy en las reuniones secretas de las élites, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en Bilderberg o cuestiones así. Pero ya esto, como tú, a nivel de sospecha, a nivel de sospecha por cuestiones que has ido viendo que han pasado en la historia, ¿no? A mí, evidentemente, todo esto me huele muy mal, pero claro, uno no puede decir nada, porque a mí yo carezco de los conocimientos científicos necesarios para saber, por ejemplo, qué sería lo más idóneo, ¿no? A la hora de gestionar esta crisis, de dónde viene. Dice, parece que hay acuerdo de que el COVID-19 y tal pues no ha sido generado en un laboratorio, pero claro, es que si hubiera sido generado en un laboratorio, a ver quién sale, a ver quién es el guapo que sale y dice que ha sido generado en un laboratorio, ¿me entiendes? Entonces, claro, nos encontramos aquí, yo se lo comentaba el otro día a una compañera, no sé, estamos aquí como un poco las mayorías en los pueblos incas. Que claro, si te decía el tipo, el sacerdote, que el sol había dicho no sé qué y tú habías previsto, porque ellos tenían ese conocimiento técnico, habían previsto que iba a haber un eclipse y tal, y entonces justo cuando hay un eclipse te venden que quieren decir no sé qué, claro, tú, ¿qué podías decir si no tenías el conocimiento? Ahora, dicho esto, precisamente uno de los documentos desclasificados de la CIA, del programa MKUltra, etcétera, pues para poner en contexto a la gente, y esto es real, la CIA, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue contaminar pueblos y contaminar, incluso meter LSD en iglesias para ver qué efectos tenía eso en la vida de esas personas que estaban infectadas, o LSD u otro tipo de historias, ¿no? Entonces querían ver cómo afectaba eso, por ejemplo, a la convivencia en la familia, el grado de agresividad con los niños, con no sé qué. Entonces, cuando sabes que las élites son capaces de hacer esto, es que son capaces de hacer todo. Quiero decir, les importamos un bledo, por decirlo suave. Entonces, evidentemente, lo que está pasando es muy, pues, inquietante. Pero claro, ni tú ni yo, creo, podemos decir, oye, no, esto es una cosa que ha sido orquestada. No se puede decir. Lo mismo es cierto que ha sido una cuestión que ha venido de animales, pero lo que sí que es cierto, y esto lo puedo afirmar, es que evidentemente lo que va a venir ahora, sea esto o no, hecho artificialmente por la mano humana de las élites, lo que van a hacer, claro, es aprovechar todo esto para sacarle la máxima rentabilidad. Y nos vamos a enfrentar a unos tiempos muy difíciles donde además la lucha de clases va a ser muy fuerte y precisamente con el confinamiento, evidentemente, se va a dificultar mucho la acción colectiva, ¿no? He leído esta mañana así en plan perpendicular, oblicuo. He leído que creo que habían una manifestación, ¿no? No la habían permitido. Puede ser que con razón. Aquí volvemos a encontrarnos con las limitaciones que tenemos, pero lo que es cierto es que no se ha permitido, ¿no? Me parece que eran de los Raiders. No sé, no he verificado la información, lo he visto de reojo, pero claro, esto puede pasar, ¿no? O sea, si ahora mismo nadie se va a poner ahí a manifestarse cómo está la cuestión, pero esto va a ser muy peligroso, Luis, va a ser muy peligroso y desde la izquierda deberíamos ver cómo lo enfrentamos sin caer en discursos conspiranoicos que no podemos demostrar, pero hablando con lo que sí podemos demostrar y con lo que sí que va a pasar, que va a ser que esta crisis la va a pagar alguien. Y o la van a pagar los capitalistas o la va a pagar la clase trabajadora. No hay término medio, porque no se puede, por ejemplo, coger y crear dinero de la nada. Porque si tú creas dinero de la nada, al final eso va a pagar, la factura la va a pagar alguien. Hemos ido al restaurante, hemos comido y alguien va a pagar la factura. Si tú llenas el país de dinero ficticio, al final también va a haber inflación, tarde o temprano. En fin, me estoy desviando un poquito de tu pregunta, Luis, pero creo que estoy indicando un poquito que va a ser un ambiente, un escenario muy peligroso
donde tenemos las de perder y necesitamos ser muy inteligentes y además muy solidarios entre nosotros para no dividirnos más. Sí. Es es lo que has dicho. El objetivo, no sé si escuchaste lo que dijo Pedro Sánchez el otro día en el Congreso, ¿no? Algo así como que uno de los objetivos, ¿no? de los fines de esta pandemia era avanzar hacia la gobernanza mundial. Yo pensé que se podía tratar en un momento de un fake, ¿no? Pero realmente es algo que dijo, ¿no? Quiero decir, admitió sin ningún género de dudas que se está avanzando hacia eso, ¿no? Hacia la gobernanza mundial y que, bueno, esto ya es una reflexión mía, que todos los actores, digamos, que van en contra de la globalización, pues esta crisis los va a barrer, ¿no? Y por actor antiglobalización, no estoy diciendo que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos sea un antisistema, ¿no? Porque no lo es, pero sí que es verdad que es un proteccionista y es bastante nacionalista, ¿no? Y quizá, pues con sus políticas pueda y es, creo, un escollo, ¿no? Para esa mundialización total de la economía, ¿no? Y de la política mundial. No sé qué es lo que piensas al respecto. Bueno, yo soy internacionalista y creo que sabes que a mí lo que me gustaría es que hubiera un mundo socialista y global, ¿no? Pero claro, con poblaciones que fueran soberanas porque claro, la cuestión es, bien, vamos hacia un mundo, una cosa está la globalización, mundialización del capital y una gobernanza global, pero ¿de qué tipo? De unas élites que imponen las leyes a las poblaciones sin ser consultadas y sin que haya democracia, evidentemente eso no estamos por ello. Ahora, si hablamos de que evidentemente con el desarrollo de la tecnología, cada vez que estamos más interconectados los unos con los otros y que tiene una parte positiva, si a partir de aquí, desde un punto de vista soberano de democracia, vamos acordando acuerdos y organizaciones internacionales a partir de la soberanía y a partir de la democracia, pues entonces es positivo, indudablemente, ¿no? Para combatir el cambio climático, el tema de las migraciones, el tema, por ejemplo, del aumento del nivel del mar, que en 50 años va a hacer que haya poblaciones que tengan que emigrar de un sitio a otro. O sea, quiero decir, estos son retos globales, pero claro, si lo que quieren decir es vamos hacia un gobierno global unificado, no democrático, de élites, pues evidentemente, y además sin consulta, donde vamos a estar todos absolutamente fiscalizados y vamos a tener que tener un teléfono donde diga hasta cuándo nos metemos al aseo para ver si tenemos un virus, pues claro, evidentemente eso es algo antidemocrático. Si es a partir de la soberanía, pues me parece bien. Por supuesto, ellos no lo van a querer así. No lo van a querer así. Eso es evidente. De todos modos, respecto a Trump y otros del estilo, también decir que tienen un discurso, pero luego apoyan unas políticas económicas y tal que de facto están potenciando el comercio y la ampliación de capital a nivel mundial. Lo que pasa es que a la vez con un discurso muy nacionalista, pero vacuo. Y eso también hay que señalarlo. Sí. O sea que es muy tipo electoralista. Porque luego, fíjate tú, mira lo que está ocurriendo con la división federal en Estados Unidos. Cada estado está haciendo lo que quiere. O sea, ni siquiera puede unificar una respuesta con el COVID desde un punto de vista nacional, por decirlo así, en Estados Unidos. Entiendo. Pues sí, muy de acuerdo. Vale, pues yo por mi parte ya está. No sé si Alberto quiere hacerte alguna pregunta. Sí, bueno, yo tengo un pequeño comentario y una preguntita cortita después. Comentario, bueno, me gustaría comentar un poquillo, cuando mencionaste el tema de los videoclips, se me vino a la mente, yo, bueno, a título casi amateur, estoy relacionado un poquillo con el tema de la música, estoy en una escuela de la técnica vocal y demás. Y genial. Profesores que bueno, han tenido su vida profesional como músicos en distintos géneros musicales, pero bueno, ya están retirados, como quien dice, y se dedican a dar clases. Y relacionando eso con los videoclips, me entra la curiosidad de que cómo el capital a veces entra en competencia consigo mismo. Tú te pones a ver videoclips, yo por ejemplo tengo gustos varios, yo escucho un poco de todo, aunque principalmente me metan en el rock, el metal y demás, pero
Lo mismo estoy escuchando metal que mañana estoy escuchando Carmina Burana. O sea, Sí, pero claro, te pones a ver videoclips y te encuentras casos tan curiosos como, por ejemplo, tengo una canción delante de Marilyn Manson, que no es precisamente la persona a seguir, sí. no es el prototipo, ¿vale? Pero tienes el ejemplo de una canción que se llama This is the New Shit. Tú ves el videoclip y la palabra shit en YouTube, shit, o sea, una cosa tan simple como esa, te la censuran. Literalmente te la tapan. Tapan esa palabra. Y sin embargo, ves un montón de comentarios de gente diciendo, joder, ¿por qué censuran esta palabra? Y luego tienes una taira de canciones de reggaetón y de pop que son las cosas más agresivas que hay. Sí. De cara a la... O sea, una cosa tan simple como una palabra mansolante, que no es ni un insulto, en este caso te la tapan. Sin embargo, Pero lo otro, pero claro, sí. no, perdona que te interrumpa. ¿Cómo lo censuraban? ¿Me lo puedes ilustrar? Pues en vez de... Tú estás escuchando la canción y la palabra shit te la cortaban para que en un momento de estribillo rápido donde la pronuncia, en vez de decir shit, se pronuncia hit. O sea, tú escuchas hit, pero luego lees la letra original de la canción, tienes el disco y dice claramente shit. Pero ahí te lo cortan para que escuches. ¿De qué año es? ¿De qué año es la canción? Pues mira, el videoclip está subido hace 10 años. Ah, pues quizás sea por eso. No, yo no creo que lo censuraran ahora. O eso lo está haciendo YouTube ahora. O sea, quiero decir, la canción, esa cosa que sale que no se oye la palabra entera, ¿eso es de la discográfica que lo puso ahí? O porque YouTube no puede hacer eso, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no, pero o sea, voy a que anteriormente tú te encontrabas el caso del videoclip oficial, de la cuenta oficial, te lo encontrabas así. Sí. Es que ahora buscas esa misma canción y subida a título personal, te estás encontrando ya cada vez más casos en las que antes escuchabas esa palabra como era y ahora están todas capadas igual que la canción original. Es absurdo, mira. Yo recuerdo un videoclip precisamente de Calle 13, que era una crítica al Vaticano. Y entonces te pedían que metieses ahí el correo, no sé qué, y que dijeses que eras mayor de edad. Y sí, han pasado cuestiones así. Y luego, por ejemplo, pues eso, en el reggaetón, en el trap, pues están diciendo absolutas barbaridades. Y no pasa nada, ¿no? Es absolutamente hipócrita. Sí, o sea, es que te aparecen literalmente algunos videoclips que aparentemente no dicen, vamos, no son tan agresivos, tan ofensivos y te piden una verificación de edad. Sin embargo, tú te metes a meter una canción de, yo qué sé, de algunas canciones de trap o de Bad Bunny y puedes entrar ahí pues como si tienes 10 años y te dejan el móvil. Totalmente. No hay ningún tipo de control ahí. Y bueno, luego como pregunta, ya te quería hacer una pregunta como docente que eres. Yo he vivido una generación, digamos, en el intermedio de proceso en el que yo estaba en cuarto de la ESO y ya se empezaba a notar ambiente, pues este ambiente de querer salir de fiesta, pero no salir de fiesta para pasárselo bien, sino relacionar el pasárselo bien con voy a salir de fiesta, voy a pasármelo bien, pero me lo voy a pasar bien solo si bebo alcohol, si fumo o si me lío con alguien. Y he visto posteriormente cómo esa edad se va yendo más hacia atrás. En lugar de ver esas cosas en cuarto de la ESO, estás viendo chavales que literalmente piensan eso en segundo de la ESO, incluso algún caso de en primero de la ESO. Como docente, yo que pienso que un docente, hasta cierto punto, porque sabemos que el sistema educativo tiene sus lacras, hasta qué punto un profesor tiene que tener labores un poco pedagógicas. ¿Tú cómo ves actualmente ese tema? ¿Ves que está empeorando con el tiempo o cómo ves que un docente ahora mismo puede actuar con ello? ¿Cómo puedes lidiar? Pues respecto a si creo que está empeorando, te diré una cuestión. Hace poco una compañera de primaria me decía que habían cogido a un niño que le había pasado, de 8 años, ¿vale? Que le había pasado una nota a su compañera y le decía cuándo vamos a quedar para follar en mi casa, ¿vale? Con 8 años. Entonces, por supuesto, esto no es la norma, pero creo que te dice un poco por dónde va el asunto. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que has hecho. Creo que cada vez va peor porque la industria cultural va peor y al final es que somos lo que comemos. Somos lo que comemos, sea alimento, ¿no? Tú te comes muchas grasas y no vas a estar en forma.
o sea lo que te metes culturalmente a la cabeza. Es que somos lo que comemos, lo que nos metemos al cuerpo. Entonces, cada vez va peor. Como profesor, ¿qué puedes hacer? Yo en el libro, precisamente en los anexos, tengo varios juegos que hago en el aula con los chavales, cuando puedo, en tutoría, etcétera, que de hecho incluso ellos me lo piden, que son juegos donde reflexionan sobre los propios productos que están consumiendo, les das también otros productos más positivos y establecen debates y hacen que tengan que razonar y pensar por qué, etcétera, y se consiguen cosas absolutamente revolucionarias. Claro, yo o 2 o 3 más que hagamos esto somos un granito de arena, ¿no? Pero bueno, por lo menos podemos dar la batalla, aunque sea a ese nivel micro. Pero está claro que el cambio pasa porque, como decía antes, las hormiguitas nos unamos y empecemos a coger hojas y a construir otras cosas, ¿no? Porque si no va a ser imposible. Mientras tanto, desde luego, hay que dar la batalla en cada espacio que tengamos. ¿Sí? ¿Hola? Sí, bueno, yo por mi parte ya está. Vale, entonces pues yo creo que ya no hay tiempo para más. Solo nos queda despedirnos, John, y darte las gracias por habernos prestado tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros, con Somos España. Ha sido una entrevista pero que muy interesante. Y por supuesto felicitarte también pues, por tu labor divulgativa contra esta guerra cultural, ¿no? Que me gusta mucho esa expresión. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido una entrevista muy interesante, es un placer estar con vosotros. Y nada, vamos a unir fuerzas entre todos porque si no, no tenemos nada que hacer, chicos. Amén. Pues muchísimas gracias, John. Estamos en contacto. Aquí nos tienes para lo que necesites, ¿vale? Venga, un abrazo. Abrazo. Chao. Chao. Chao.